Fíjense que logramos convencer a Gilberto Lozano, el fundador del Frente Nacional Anti-AMLO, a que nos acompañe el día de hoy aquí en Los Periodistas, y le damos la bienvenida aquí a este espacio de información a Gilberto Lozano. Y pues gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a Álvaro y a ti. Indudablemente para mí es un espacio importante porque tengo cerrado completamente la prensa y los medios nacionales. ¿Se escucha, Álvaro? Perfectamente. Perfectamente. Ok, perfecto. Bueno, no me tuvieron que convencer mucho, ¿eh? Álvaro le consta que simplemente estaba en Juárez, Chihuahua, regresé y de inmediato les dije que sí. Así es que encantadísimo de las preguntas que ustedes tengan. Sí quiero ahorita precisar que yo renuncié el pasado 5 de junio a Frena. Es decir, yo ya no estoy en Frena. Frena sigue como movimiento, manejándose por un consejo rector y sigue representando la voz del mandante constitucional. Entonces, si alguien está dando un paso adelante para tratar de abrir una opción diferente para los mexicanos como mandatario, pues teníamos que ser congruentes y me retiré de Frena y ahora ando como digamos, aspirante de suspirante de los aspirantes. Bueno, es importante hacer también esa precisión, pero como quiera que sea, usted fue fundador, dirigente de este movimiento. Sobre las posiciones que usted ha tenido, también hemos sido críticos con usted, y sin embargo, pues usted las ha expresado de una manera nítida, transparente, y eso también siempre es importante, hablar con toda claridad, con toda transparencia, directo, sin dobleces. Y ahora que tenemos oportunidad de hablar con usted, ingeniero, usted formó parte, ahora que veníamos de hablar sobre Vicente Fox, del gobierno de Vicente Fox, así haya sido de manera transitoria. Fue usted oficial mayor de la Secretaría de Gobernación encabezada por Santiago Krill. Fue también su compañera de gabinete, Xóchitl Gálvez. A la distancia, ¿cómo los ve, don Gilberto? Bueno, muchas gracias, Álvaro, por esta pregunta, porque sí es relevante precisar. Yo primeramente tengo que ser claro, yo no voté por Fox. Inclusive les sorprendió cuando ellos, por un accidente verdaderamente de trabajo, a quien había sido su mentor, Alfredo Martínez Ordal, era mi compañero de trabajo. A la hora que Vicente Fox queda como presidente electo, le habla a su mentor, era el director general de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, donde yo era el director de Recursos Humanos y Planeación, y le pide al dueño de la compañía que le ayude a evaluar algunas gentes para el gabinete. Y bueno, me veo en la necesidad de hacer ese servicio, digamos, como trabajo en mi empresa, ya como un presidente electo, no era un apoyo a un partido en particular, y evalué a gentes como Ernesto Martens, Fernando Canales Clarión, Reyes Tamés, etcétera, gente de Nuevo León, donde yo preparé los expedientes. Eso me genera un altercado con Vicente Fox, porque aunque yo llevaba la segunda parte de los expedientes, por cierto, siempre tenía al lado a Marta Sagún y Ramón Muñoz, que era el coordinador de asesores. Pues me paro muy enojado porque ya le habían ofrecido la Secretaría de la Reforma Agraria a una persona verdaderamente impresentable, según mi investigación aquí en Nuevo León. Y entonces me paro y le digo, pues yo le voy a decir a mi jefe, a mi patrón, don Eugenio Garza Lagüera, que no tengo nada que andar perdiendo el tiempo aquí con ustedes. Ustedes son gente que son capaces de poner a un carnicero de cardiólogo. Esta persona no cumple los requisitos, yo no voy a andar perdiendo mi tiempo. Y ese esquema bragado, digamos, que le llamó la atención a Vicente, me pide que me quede un día más, que cene con una persona que yo no conocía, Santiago Krill Miranda, y tan pronto conozco a Santiago Krill en un restaurante ahí de Polanco, más bien en sus oficinas en Polanco, me doy cuenta y de inmediato le digo, ¿y tú qué vas a hacer de secretario de Gobernación? Si en tu vida nunca has manejado 2 abogados y una secretaria, es una total tontería. O sea, ya me estoy dando cuenta que ustedes van pa'l monte, ¿no? Y entonces él me revira con una cosa muy inteligente, debo aceptarlo, y me dice, ¿y cuándo vas a hacer tú algo por México?
¿Por qué no me vienes a complementar? Tú estás acostumbrado a manejar 300,000, 400,000 personas en una empresa global que vende en todo el mundo. Tienes una posición, además de que eres presidente de los Rayados de Monterrey, vicepresidente de la Coparmex, el asesor de FEMSA y de Bancomer en el Consejo Coordinador Empresarial. Échanos la mano, necesitamos cambiar a México. Duré 4 meses, Álvaro, Alejandro, 4 meses. Mi renuncia realmente la presenté el 31 de marzo del mismo 2001, aunque yo empecé a laborar desde el 20 de noviembre del año 2000, junto con Ramón Martín Huerta, viendo ahí la toma de posesión y que si nos iba a aparecer un ejército zapatista, pues nos apareció lo del Popocatépetl y una bola de tonterías ahí, pero no me tardé más de 2 meses en darme cuenta que estaba en un nido que no tenía ninguna diferencia con el PRI, eran más de lo mismo. Marta Sagún era la verdadera presidenta y Xóchitl Gálvez yo creo que ya empezaba a hacer sus marrullerías porque ella es una vil corrupta. O sea, eso lo sabe todo mundo. Lo que pasa es que ahorita la oposición, que no se difiere mucho de lo que pueda estar en el partido en el poder, a mi modo de ver son gatas del mismo, son revolcadas. Yo debo precisar lo siguiente, Álvaro y Alejandro. Yo presenté 4 denuncias penales contra López Obrador por traición a la patria, liberación del Chapito, además de 2 denuncias de juicio político. Y bueno, me conocen porque tomé el Zócalo, duré el doble de tiempo que la toma del Paseo de la Reforma por López para pedir inmediatamente la renuncia de López. Pero bueno, yo sé que hay gente que le llamo yo molleras sumidas. Si estás contra López es que estás en el PRI. Y ahora que estoy diciendo que Xóchitl me parece verdaderamente sacada de la Liga Obrera Socialista Marxista Trotskista, pues ahora me dicen que soy de López. O sea, es la clásica mollera sumida, poco preparada, maniquea, que ven blanco y negro y no entienden que podemos haber libres pensadores, gente independiente, y ese es el paso que estoy dando de al menos que la gente escuche una opción diferente. Pero Xóchitl Gálvez, quiero decirlo con todas sus palabras, y la gente que la rodea, pues se hace cómplice de ella. El artículo 220, 221 y 222 del Código Federal Penal marca con toda claridad que aún en un puesto de legislador de la Congreso de la Unión, alcalde, diputado, no puedes beneficiar hasta familiares del 4º grado vendiendo servicios o contratos que benefician a tus negocios o a ellos. Se llama cohecho, tráfico de influencias, abuso de la función pública. Entonces, para mí es una criminal confesa, como lo es López, ¿eh? Ojo, López también es un criminal confeso. Eso es muy claro. Digo, el señor 2 veces declaró que liberó al Chapito, y si cualquier policía en nuestra colonia nos dice que porque lo amenazaron, suelta al tipo que te acaba de violar a tu familia, no, pues olvídate, lo metes al tambo de inmediato, ¿no? Entonces, esa es la voz que le llaman polémica, controversial, Álvaro, pero yo les puedo decir que actúo con rectitud de intención y verdaderamente con un deseo de sentir orgullo ante mi familia de luchar por un México mejor. Oiga, don Gilberto, a ver, bueno, yo tengo muchas dudas y le agradezco que esté aquí porque quiero preguntarle varias cosas que tienen que ver con usted Alejandro mismo. Pero quieras. Antes, ya que entramos en el tema de Xóchitl Gálvez, y dado que yo no veo mucha crítica en la derecha, digamos, mexicana, hacia ella, pues que es también otra parte muy interesante, yo le pregunto esto. Cuando usted voltea a ver a los medios de comunicación, cuando usted voltea a ver a las élites intelectuales, a la mayoría de los periodistas, cuando usted voltea a verlos y ve que están volcados en convertir a Xóchitl Gálvez en, bueno, alguien casi la comparó con la Virgen de Guadalupe, alguien como usted, que viene del sector empresarial, que es un opositor de la izquierda, ¿qué siente cuando los ve a ellos convirtiendo a Xóchitl en eso que estamos viendo? Igual que la izquierda, Alejandro, o sea, para mí no hay, ahorita ya no hay derecha.
Tú ya viste que Santiago Krill se declaró progresista y el más izquierdoso del PAN. Y luego sale Gustavo Madero, esta otra cobardona, apareciendo también ya como de la izquierda, y ya se nos voltearon todos a la comunidad, no sé cómo le puedan llamar ustedes. Entonces no existe izquierda. Es una verdadera jalada pensar que ahorita hay contrapesos. La agenda de Xóchitl Gálvez, no hemos encontrado 65 personas que le dedicamos una semana, Alejandro, una sola diferencia con Claudia Sheinbaum. Nada más que Claudia Sheinbaum va 3 pasos adelante. Es proabortista, proideología de género, patrocinadora de las marchas gay en la Ciudad de México, se declara socialista trotskista, es el vínculo de la Agenda 2030 y pues yo creo que es la más morena que los morenos. Así de claro para mí. O sea, ella es una izquierda, pero además con toda la hipocresía de la persona que se enriquece ilícitamente a través del tráfico de influencias y además mentirosa, porque ella había dicho claramente que no había hecho ningún contrato hasta el 2007, que ya no era funcionaria pública. Falso. Después declara, cuando ya se le encuentran los contratos, por cierto, Álvaro, Alejandro, yo tengo cada uno de los contratos. O sea, a mí nadie me va a tomar el pelo. Soy ingeniero, tengo mi maestría en la Universidad de Stanford, tengo otra maestría en Total Quality Management en Yusei, Japón, y yo veo hechos y datos, a eso me dedico, hechos y datos. Y los hechos y datos es que yo encuentro en Compranet y en el portal de transparencia todos los contratos que me suman al menos 87 millones de pesos de tráfico, en donde ella vendió servicios de las empresas donde está su hija, su hijo, Rubén Sánchez, el esposo, creo que son concubinos, no están casados, y la propia Xóchitl. Y eso aquí en China, fíjate, en China, te cortan hasta el cuello. O sea, es una tontería y veo hipocresía, porque la gente que rodea a Xóchitl hoy, como este señor Fox, que se metió 1,800 millones de pesos en el Centro Fox, porque la rata de Vamos México, que todo México conoce, está perfectamente identificado que de dónde generó la posibilidad de hacer una réplica del salón presidencial y una bajada ahí de recursos. No, es una cosa impresionante. Yo lo visité para que no me contaran. Y así te digo los contratos de Xóchitl. Entonces, cuando tú ves a Santiago Krill, Enrique Lamadrid y el Jorge Carlos Romero Hicks, pues deben de tener una colota enorme que les pisen para estar tratando de generar una cortina de humo, como esta de, es que Felipe Obrador roba más. Me recuerda, ¿se acuerdan, Álvaro, el síndrome de la Jim? Aquel alcalde de Nayarit que decía, es que yo robo poquito. Bueno, ese es el mismo juego que trae esta corriente de Xóchitl, de tratar de crear cortinas de humo, de que es que los contratos se hicieron. No, señor, a ver, vamos al punto. No ataca al mensajero. Fíjate qué hipócritas son, ¿eh? Igual que la gente de Morena ataca al mensajero cuando salió lo de la casa gris allá en Houston de Baker & Hughes. Y veo exactamente la misma conducta en el grupo de Alito Moreno, porque entendamos, el capo principal de la alianza se llama Alito Moreno y su achichincle es Claudio X González, que lo mismo se declara de izquierda. No, pues ahorita ya me salieron todos zurdos. La verdad es una mariconería tremenda la que tenemos hoy y por eso estamos tocando el dedo sobre la llaga, aunque mucha gente diga, es que ahora trabajas para López. A ver, llevamos 6 traiciones seguidas de la alianza. El único lugar del mundo en donde en forma inédita la oposición se cruza de brazos y dice no hacerle el caldo gordo a la oposición que podía haber quitado en el poder, revocación de mandato, 10 de abril del 2022, nos aparecieron todos haciéndole el caldo gordo a López para que se quedara 3 años. Esas declaraciones del cabezón Luis Carlos Ugalde, Leo Zuckerman, Carlos Cacarraqui, toda esa bola de gentes, todos le dijeron a la gente que se quedara cruzados de brazos, urnas vacías. La verdad es que Morena ya tomó el 72% del país, con la complacencia, la farsa y la más importante, que todos tienen cola que les pisen. Y como tienen cola que les pisen, Alejandro, pues los pongo en su lugar. Adelante. Perdón, Álvaro, perdón la interrupción. ¿Quién es entonces Claudio X González? ¿A quién representa Claudio X González?
¿Qué tipo de empresario es Claudio X González padre? ¿Y qué tipo de personaje es Claudio X González hijo? ¿Quiénes son ellos? Muy bien, con gusto te digo. Yo en el Consejo Coordinador Empresarial, en ese momento el presidente del Consejo de Hombres de Negocios que representaba esa cédula era don Claudio de Kimberly-Clark, un hombre que siempre ha jugado a la sombra del poder. Llámese PRI, llámese PAN, es un Poncho Romo aquí de mi colonia, ¿no? El Poncho Romo de mi colonia, que lo mismo crea amigos de Fox, que después pone a su empleada a jalar, Tatiana Cloutier, a favor de otra cosa. Esos se pegan a la ubre a como dé lugar. Igual el manitas Javier Garza, la gente de aquí, Carlos Bremer, esos que le lambisconean lo mismo al PRI, que al PAN, que al PRD, que a Morena. Esas gentes es billete. Ese es don Claudio, hay que entenderlo. Claudio hijo ni siquiera le dieron oportunidad de trabajar en la empresa. Él es un muchacho ingenuo, bien intencionado, con mucho espíritu social. Yo traté con él 4 horas cuando estábamos casi saliendo del Zócalo y le dije, bueno, Claudio, acepto tu invitación a platicar. La verdad, yo creo que lo mejor que le puede pasar a México es a quitar a López. Y el señor me dijo, no, lo mejor que le puede pasar a México es que López se quede. Él apostando a un desgaste donde los buitres de la alianza parecieran como carroñeros de lo que quedara del país, pero se han equivocado a todas. Él no sabe jugar ajedrez. Eso me dijo. ¿Cuándo tuvo ese diálogo, don Gilberto, con Claudio X González? ¿En qué fecha del Zócalo donde se encontraron? ¿Y en dónde? Mira, Álvaro, ya había pasado lo del Zócalo. Debió haber sido a principios del 2021, cuando ya estaba tomando fuerza el que se iba a instituir la revocación de mandato. Y entonces les dije, oye, Claudio, ¿a qué juegas? ¿A qué juegas? Yo voy a promover que se revoque el mandato. Digo, sería incongruente, hipócrita, andar después de saber con los documentos originales de la reunión en La Habana, Cuba, de julio 18 del 2018, que un amigo chileno me los aportó, donde se había suscrito por Morena el tener 3 etapas para llevar a México a otro Venezuela. Cuando yo supe eso, empecé a crear un proceso de llamar la atención. Por primera vez se dijo la palabra dictadura, fuera de la de Mario Vargas Llosa, ya de la dictadura perfecta. Yo empecé a hablar del dictador, me calificaron de radical, agresivo, les dije, se va a militarizar el país, van a tomar el INE, se van a acabar las entidades autónomas y va a terminar siendo un poder unipersonal. Todo eso era una locura decirlo allá en el año 2019. Que fue cuando presenté la primera denuncia de juicio político. No le saco la pregunta de Álvaro porque es muy importante. Fue el primer trimestre del 2021, ya se veía venir la revocación de mandato y tengo una persona que me acompañó las 3 horas en el Club Industrial que está en Polanco, donde Claudio X González declaró que lo mejor para México es que López siguiera todo el sexenio. Al grado tal que después en una entrevista con Carlos Lórez de Mola dijo una estupidez que raya en la inocencia o el juego raro que trae Claudio de decir que lo que pasa es que el presidente se le contrata para 6 años y así lo dijo. Y dices, oye, a ver, espérate, eso no corresponde a la Constitución. Además de que ya se aprobó la revocación de mandato, el artículo 39 constitucional marca el poder dimana del pueblo, se origina para el servicio del pueblo, el pueblo tiene en todo momento el derecho inalienable de modificar o alterar el gobierno, en todo momento. Entonces, Álvaro, fue, digamos, el primer semestre del 2021. Y para complemento de lo que nos cuenta, Claudio X González, que ya para entonces, por supuesto que estaba al frente o articulando, ya lo había hecho desde marzo de 2020 en su casa de las Lomas de Chapultepec, ¿lo invitó a usted a incorporarse a la coalición Va por México? No, nunca fue eso, nunca ocurrió, porque ellos siempre estuvieron en contra de la toma del Zócalo. Beatriz Pajés, sí, que la acompañaba, con quien también desayuné, y estaba Ricardo Pascoe,
estaba Gabriel Cuadri, con todos ellos me reuní y ellos terminaron hablando como políticos. Es que si aplicamos la revocación al rato nos la van a aplicar a nosotros. Y les dije, pues eso es lo que queremos los mexicanos, desgraciados. Así como te contrato, te corro. Así es en todas las organizaciones de clase mundial. Bueno, eso me lo contestó Gabriel Cuadri, Ricardo Pascoe, Claudia X González y Beatriz Pajés. Estábamos en pleno Zócalo y les dije, quiero ver qué tan valientes son y les ofrezco que tomen el micrófono en el Zócalo para que digan lo que tienen que decir cara a cara en el Palacio Nacional. Hasta que no ocurrieron las marchas rosas, enseñaron la cara. Ahí estaban en desacuerdo con el Ágora de la Verdad que yo monté en el Zócalo después de un amparo que ganamos para poder tomar el Zócalo. Estoy de acuerdo que teníamos muchas críticas, estábamos en plena pandemia, hay gente que todavía no entiende que teníamos que mantener una tercera parte de las tiendas de campaña vacías por cuestión de refrescamiento, un protocolo internacional, porque no hubo ningún contagio de coronavirus en plena pandemia. Pero estaban vacías y hasta volaron, yo las vi, que está, en un video hasta voló ahí una carpa y salió volando. Y fuimos motivo de mucha burla, sobre todo de la gente, lógicamente, que es seguidora de López. Le confieso que yo mismo me reí mucho. Claro, Alejandro, pues los grupos de choque iban y cobraban ahí en la oficina de Claudia Sheinbaum. Todos los días teníamos grupos de choque, todos los días. Después nos sembraron, la gente de Luz y Fuerza nos sembraron marihuana y armas. Alcancé a hacer una auditoría inmediata en todas las tiendas de campaña y nos salvamos de un orden de aprehensión. Empezamos a recibir una serie de presiones, pero voy al tema. La tercera parte de las tiendas vacías era obligatorio por protocolo internacional. Y lógicamente yo no lastimé el plancha del Zócalo, porque no nos atrevimos a clavar ninguna alcayata para fijar las tiendas de campaña. Yo no quería lastimar en lo absoluto, porque lo que quería era dar un ejemplo de lo que es una protesta de clase mundial que tenía todo organizado y que no iba a lastimar los derechos de terceros. Nomás íbamos a gritar con toda claridad, López, lárgate ya. Oiga, durante mucho tiempo he sabido que los empresarios, que el empresariado han financiado campañas de, pues, distintos tipos de frentes tiene el empresariado, distintos. Algunos son frentes sociales, otros son... Pero hay un frente particular que ha sido muy polémico, que son los que se dedican, digamos, este frente a generar campañas, guerra sucia, y en la campaña anterior, Tatiana Cloutier justo ubica, a lo mejor porque tiene una relación con ciertos grupos empresariales, logra ubicar claramente una nata, una élite de individuos involucrados en pagarle a Enrique Krause en particular, así fue la denuncia, para que él encabezara una fábrica, digamos, de fake news, y así lo plantearon. Pues ahí está escrito en el libro de Tatiana, por cierto. Estoy entrado. Esto, ¿cómo funciona, don Gilberto Lozano? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se financia? ¿Y quiénes están hoy mismo operando esto? Con gusto, Alejandro. Mira, es importante que Álvaro y tú y la audiencia tan importante que ustedes tienen sepan que mi activismo se remonta a agosto del 2009. El primer acto de activismo que yo hice ya como un empresario retirado, con mis gerentes en mis empresas, etcétera, aunque trabajé fuertemente en la IP, y todo mundo debe saber que yo tengo mi hoja rosa del IMSS porque fui obrero sindicalizado de máquinas herramientas. Yo me gradué en el TEC de Monterrey y ya con 3 hijos estaba pagando el último pagaré de la beca préstamo, pero salí con 97 de promedio a los 19 años de edad y después, pues bueno, tuve trabajos internacionales. Voy al tema porque cuando yo inicié, ¿saben quién era mi secretaria durante 3 años? Tatiana Cloutier, en un movimiento que se llamaba Congreso Nacional Ciudadano. Tatiana venía muy despechada de lo que había ocurrido en la trinchera partidista,
cuando Marta Sagún le manda pedir que meten la nómina de asesores a un muchachito Vibriesca. Bueno, para nada, pero para que recibiera un moche. Tatiana en ese momento todavía traía algo del DNA del Maquío, se resiste, renuncia al PAN, pero no renuncia a la curul. Pero bueno, sale muy asqueada del sistema. Un día platica conmigo junto con Javier Livas, creador del Javier grupo Livas San Ángel. Es íntimo amigo También mío, que recio, en paz descanse, muy apreciado. Es un hijo de un exgobernador, don Eduardo Olivas Villarreal, priista, pero que hizo una tarea, la verdad, muy buena en el Estado. Javier era un hombre de una sola pieza, y junto con Tatiana les ofrezco que hagamos una trinchera ciudadana, sin intereses políticos, más allá que representar la voz del ciudadano. Voy a cuento con esto porque Tatiana entra en un problema económico, la contrata Alfonso Romo, la nombra directora de las prepas de la universidad que maneja Ponchito Romo Chiquito, y entonces pues empieza a estar en la nómina de Alfonso Romo, y si Alfonso Romo le dice que se cruce en crinolina a las 3 de la mañana, Tatiana lo tiene que hacer, es una empleada de Alfonso Romo. Entonces en el año 2012 le encarga que maneje la campaña de López Obrador en Durango, Sinaloa y Nuevo León, y ahí hay un choque de trenes entre ella y yo, aunque ella mi secretaria, yo el presidente de esa AC, y entonces rompimos lanzas, y Tatiana pues se queda con esa historia oscura o iluminación cuando el grupo Chipinque fue un grupo de empresarios de Nuevo León que ante el embate de Luis Echeverría termina con el asesinato de Fernando Aranguren, empresario jalisciense, y don Eugenio Garza Sada. Entonces Tatiana empezó a hablar de un nuevo grupo Chipinque. ¿Por qué? Porque coincidía que Carlos Salazar Lomelí, que fue mi par como director de Coca-Cola FEMSA, así como Alfredo Martínez Urdal, el director de cervecería, los tres reportábamos al mismo jefe. Entonces Tatiana empezó a elucubrar una historia en donde se estaba creando un nuevo grupo Chipinque, con el Diablo Fernández, director general, Carlos Salazar en el CCE y Gilberto Lozano acá reventando con frena. Eso era totalmente falso. Hasta nos llamaron, creo que el bloque, no sé qué, la BOA, bloque opositor no sé qué, le llamó López, y empezaron a ligar ahí. Cuando yo me reía de Carlos Salazar Lomelí cada vez que lo veía, le decía, eres un verdadero lambiscón, comprando y comiendo tamales con chipilín cuando sabes que ese avión no se puede rifar. ¿Eres idiota o qué? Yo me llevo así fuerte con él y ya me conocen todos, ya desde niño. Entonces, saben que las cosas les digo al papa ni al vino vino. De hecho, don Eugenio Garzalagüera me decía, por eso le pago tanto, ingeniero, porque usted me dice la verdad. Pues sí, ese es un virtud o defecto. Entonces empieza Tatiana a crear esta especulación. Yo te voy a decir con toda claridad, Alejandro, y en un programa de Miguel Quintana del Troll, me atreví a mostrarle todos los dineros que recibimos para cuando estuvimos en el Zócalo, y se dio cuenta que había aportaciones de 10 pesos y que la aportación más grande en una cuenta consecutiva que él podía observar, nunca había pasado nadie de 20,000 pesos. ¿Cómo nos financiamos? Entonces, con aportes. Pero yo no me refiero necesariamente a su movimiento, Gilberto, sino me refiero a este grupo empresarial que ya se murió. Que operó pues en la campaña. El que financió la Operación Berlín de Enrique Krause, en el que están pues el director del grupo, el dueño del Grupo México, Germán Larrea, que están Coppel Luquen, Alejandro Ramírez, o sea, Valentín los Díez que Morodo. pagaron pues la campaña negra contra López Obrador en 2017-2018, incluso desde antes. ¿Eso sigue operando? ¿Usted que los conoce? ¿Eso, siguen financiando estas operaciones? Sí. Primero, quiero ser muy claro, yo no tuve vínculo en lo absoluto. Yo me retiré del grupo FEMSA precisamente el año 2000. Es decir, con el grupo FEMSA, aunque alguna gente me llame Mr. Coca-Cola, yo no tengo nada que
que ver en 23 años con ellos? Absolutamente nada, nada. Entonces desconozco el que se haya armado este consorcio. Lo que sí viví yo, y te voy a decir quiénes eran los socios, fue cuando decidimos crear Editorial Clio. Y yo fui el responsable de armar el triunvirato, Lorenzo Zambrano, Emilio Azcárraga Gallén y José Antonio Fernández Carvajal. Y entre ellos tres, yo le puse la compensación que debería de recibir como el cuarto socio Enrique Krause. Pero te estoy hablando de 1998. No había ninguna estrategia ahí rara que no fuera mantener los programas de México siglo XX, la Editorial Clio y la parte histórica que maneja Krause. Hasta ahí llegó mi vínculo con él. No dudo que se haya manejado esto. Yo ahorita te puedo decir con todos los pelos en la mano, yo no veo ningún bloque empresarial real. Uno, la nueva generación de empresarios están cuidando su patrimonio en Miami, en Nueva York o en España. Ellos no van a enfrentar nada. Fíjate a quién ponen de presidente de la Coparmex. Yo fui miembro de la comisión ejecutiva de la Coparmex en tiempos de Carlos Abascal Carranza, representando al grupo FEMSA y a Bancomer. Bueno, ponen a Pepe Medina Mora. Pepe Medina Mora, y nada es nada. ¿Por qué? Porque él está asustado. A su hermano Eduardo Medina Mora lo sacaron de ministro, le congelaron las cuentas. ¿Qué voz puede enfrentar al régimen por parte de Pepe asustado? Y es muy buena persona, tiene muy buena letra, en fin, o sea, no se va a atrever. Y luego ponen a Francisco Cervantes, que casi lo puso López, de presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Valves a manos en el AMLOFest. ¿Cuándo habías visto ese nivel de lambisconería? Yo te puedo decir... Desde Salinas... No, ahí sí para que vea, perdón, pero sí, que son muy lambiscones los empresarios, discúlpeme, la élite empresarial es muy lambiscona, ahí sí no lo invente. No, yo no lo invento, por eso te estoy platicando de que hubo... No, el besamano lo inventaron los empresarios, hombre. No, pero hubo un parteaguas con el asesinato de don Eugenio de la Liga 23 de septiembre. Un momento ahí de quiebre, ¿no? Hay un momento de quiebre que está muy documentado. Yo le puedo decir, don Gilberto, ingeniero Lozano, que efectivamente el asesinato de Eugenio Garza Sada, cuyos 50 años se cumplen en septiembre, sí, claro que generó la resistencia, particularmente en Monterrey. Pero después estaba negociando con Echeverría, incluyendo el grupo, bueno, a lo mejor usted me desmiente, el grupo del propio Eugenio Garza Sada. Acepto, Álvaro. Déjame decirte primero que me puedes hablar de tú. Aunque soy abuelo de 10 nietos y padre de 4 hijos independientes, pero déjame decirte lo siguiente. José Luis Sierra y Barra Piedra y todos ellos salen de Monterrey. Uno se casa con Dulce María Sauri y aparece por allá en Yucatán. Y yo, como llego a ser el director de recursos humanos del grupo, en el año 1992 tuve acceso a todas las investigaciones privadas que se manejaron con motivo del asesinato de don Eugenio. Entonces no estoy tan novato en entender a fondo lo que ocurrió. Y acepto definitivamente, Álvaro, que después del asesinato de don Eugenio Garza Sada, pues evidentemente a lo mejor ya había estado muy claro el de Copelas o Cuello. ¿Qué pasó después? Yo, la verdad, era un estudiante del TEC y les voy a platicar la experiencia que tuve siendo estudiante del TEC cuando el 17 de septiembre de 1973 asesinan a don Eugenio. Yo era el presidente de la sociedad de alumnos de mi carrera, aunque estaba apenas en cuarto semestre, y nos invitan al sepelio de don Eugenio. Y a mí me marca la vida el ver que en el sepelio va Luis Echeverría y un hombre que se llamaba don Ricardo Margain Sosaya, que dirigió el mensaje de las exequias de don Eugenio. Yo, un muchachito de 16 años, escucho decir a don Ricardo:
No puedo continuar el memorial de don Eugenio mientras esté presente el asesino. Pido que se vaya, señor presidente Echeverría. Y para atrás los Tinders. Esa fue mi primera experiencia en el mundo político, a los 16 años de edad. Entonces, acepto lo que dice Alejandro. Siempre han sido lambiscones, siempre ha habido empresarios coludidos y hay quienes no, porque yo puedo asegurarles que hay empresarios que han defendido el ser empresas legales, honestas, que no se prestan a la corrupción. Y hay otras que sí, como en todos lados. De hecho, va a haber que conversar nuevamente con usted porque se quedan muchos temas y usted trae hilo para rato. Y nosotros también, porque le queremos preguntar. Yo solamente me regresaría al tema de Xóchitl, si usted me lo permite, porque sí fue muy notorio, digamos, que cuando ahora mismo hay un concierto en lo que nosotros ubicamos, usted dice no existe y es parte de una discusión que seguramente en algún momento tendremos, cuando en la derecha pues hay un concierto y están todos muy contentos, de repente ustedes una nota discordante porque dice, espérenme, no se hagan locos, es corrupta. Usted revisó todos los contratos, dice usted. Yo los tengo, dice también, uno por uno, los bajé, es mi negocio, yo analizo, reviso, bajo del portal de transparencia, los analizo. Y usted dice, ella ha cometido distintos delitos en este tiempo porque ha utilizado las empresas, sus empresas, para sacar dinero en tanto que es servidora pública. ¿Qué va a hacer usted con esos documentos? ¿Qué es lo que sigue o se va a quedar en esa denuncia? ¿Qué es lo que sigue para usted? Bueno, Alejandro, mira, ahorita tenemos en las Capillas Galloso, que es como se le conoce a la Fiscalía General de la República, una bola de momias, que si acaso son una policía política. Y a mí sí me atacaron con una denuncia por amenazas, con más de 1,735 fojas, donde tuve un 24 de diciembre que vivir una audiencia de 6 horas, que porque había amenazado a un periodista de La Mañanera. Afortunadamente, José Antonio Forte Tapia, el juez federal, los mandó por un tubo Alejandro Germanero y las 73 gentes de la fiscalía que participaron en la investigación. Alejandro Gertz, que yo lo conozco desde que tomó la Secretaría de Seguridad Pública, como parte de esa concertación que hubo de Vicente Fox para dejar a Paco Gil de secretario de Hacienda, a Tomás Ruiz de subsecretario de Ingresos y al propio Alejandro Germanero, que venía de la organización perredista de la Ciudad de México, ya me parecía trágico lo que estaba empezando a hacer Fox, un tutti frutti o escuela de Montessori. Alejandro Germanero y nada es nada, nada. Entonces yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Efectivamente, voy a presentar una querella, ya la tengo lista, así como un juicio de procedencia político, porque esta señora está con licencia y hasta donde yo sé, no ha dejado de cobrar como senadora, cosa que ya estoy investigando. Ni siquiera licencia ha presentado, ni siquiera licencia. Sigue en el Senado, ingeniero. Sigue como senadora. Bueno, pues Álvaro, me agregas un dato muy interesante, porque ahorita un grupo de la comisión jurídica que me acompaña me está ayudando a checar ese dato, de si ella pidió licencia, sigue recibiendo su sueldo, y estamos en ese asunto. Estuvo en el Senado, de hecho estuvo en el Pleno, ¿no? No. Antier, ¿no? No, pero no ha solicitado licencia. No le ha solicitado, eso es claro. Eso es muy importante porque se suma a la cortina de humo o cajita china que ha querido crear Xóchitl, muy del estilo de las personas ahí, como ella, tipo Lallín, en donde trata de decir es que Felipe Obrador vendió más, Rocío Nale vendió más. Espérame, ellos no son servidores públicos. Es más, atacaste a Andy López Beltrán, que ni siquiera es servidor público, por una red de empresas fantasmas, y tú no mencionas a tu hija, Rubén Sánchez, su esposo, y tú misma. No, se cae por su propio peso, y por eso hablo de que le están haciendo el caldo gordo a López. López, si yo fuera él, y que es un hombre astuto en el tema electoral, en todo lo demás es un tontejo. Digo, tal México empinado en todos lados. Seguridad, salud, economía, todo. Lo único es darle medallas a Miguel Díaz-Canel, el Águila Azteca y puras babosadas. Pero vámonos al tema astucia electoral. El señor López, a la hora que él quiera, desinfla, así como infló a esta señora.
es el candidato. A ver, ¿cómo? Que mejor quisiera López tener de adversario. Hincharla, inflarla, y cuando él quiera dice vamos por orden de aprehensión, porque la señora en sus sanciones son superiores a 6 años de prisión. No alcanza fianza, Xóchitl Gálvez. Él la puede, con un botón, ya, se acabó, vámonos. Se acabó todo el chinchero. De por sí usted lo acusa de dictador y luego le sugiere el botón, pues ya, ¿en qué quiere que se convierta? Así lo hizo con la Guardia Nacional, así lo hizo con todo, o sea, no es nada pero que oiga, se vaya de su... No, esos son proyectos de gobierno. El que sigue López es el mismo de Francisco Arias Pero lo que Cárdenas. usted quiere es que agarre y le ponga en un botón y hunda a Xóchitl. Para agarrarla y al bote. Pues no. No, a ver, Alejandro. Y luego se la va a andar comiendo usted mismo. Ay, ya les dije, el dictador, ahí está, espérese. No, mira, la verdad es que hoy no hay opciones para los mexicanos más que huevo con papas y papas a huevo. O sea, lo mismo son de izquierda, Xóchitl Gálvez es la más morena, y te voy a decir, cuando hablo del botón, es que simplemente es que se cumpla la ley. Yo soy un apóstol de la ley y el orden. El primero de mis 17 puntos de mi plataforma es Estado de Derecho, aunque sea mi mamá, Estado de Derecho. Y eso no lo puede aplicar un político, porque le debe favores a Armando Guadiana, le debe favores a Claudia, se pica el ombligo con Alejandro Encinas, duerme con Martí Batres junto con Azón Joaquín García. Digo, ya con 45 fotos te demuestro que es más morena que la propia Marcelo Ebrard. Entonces, yo lo que pido que se aplique la ley con todos, no nomás con ella, con todos, pero sabiendo cómo se maneja el patrón de conducta del tirano, pues él le dice a Alejandro Gersmanero, dale velocidad a esta denuncia, y formen la carpeta de averiguación, que se meta la Secretaría de la Función Pública, porque además cometió perjurio. Hay declaraciones que tiene que hacer como servidora pública, donde no entra definitivamente la sociedad y propiedad que tiene de esto. Está confirmado. Déjeme. De hecho, aquí lo informó, publicamos el reportaje, lo publicó nuestra compañera Daniela Barragán, que omitió efectivamente en sus declaraciones la declaración de interés por posible conflicto de interés de sus dos empresas. O sea, es un elemento que ya también nosotros aquí lo hemos acreditado, ingeniero. Y me consta, Álvaro, que fue muy interesante, aunque lo va a hacer en capítulos, pues esta experiencia de Víctor Romo, creo que se apellida, Víctor, el que fue alcalde de la Miguel Hidalgo, porque así también yo por el grupo Frena de la Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, así como Alejandra del Moral, que fue una candidata a modo para levantarle el brazo en forma perfectamente negociada a la rata Delfina, en este caso Xóchitl está preparada para con el pie en el cuello levantarle la mano a quien diga López, porque en la Miguel Hidalgo hay un tráfico de influencias donde ya hay testimonios de desarrolladores inmobiliarios que fueron condicionados sus permisos al tema de darle mantenimiento con las empresas de ella. Entonces, esto es, como decimos, la crónica de una corrupción institucionalizada y sistematizada en la que no se salva Xóchitl. Ahorita lo que trae nada más es el momentum inercial de la mujer que en lugar de subirse un suru, se sube una bicicleta, hace gran faramaya, pero pues ni es la persona que vendió gelatinas. Digo, mis nietos, que están en las mejores universidades del país, pues también venden gelatinas, hombre, los domingos, y limonadas, y andan descalzos. Esa es una jalada para gente débil de mente, mujer asumida. Es decir, Xóchitl Gálvez es una candidata que nació muerta. Ya, muerta. Está con el muelito que le da el propio López. O sea, López se debe estar carcajeando, en pocas palabras. Debe estarse riendo. Para cerrar, hay una pregunta que le tengo que hacer, se la hace Gabriel Cordero. Dice él, los mexicanos somos guadalupanos. Sí. Dice, pregúntenle por favor en aquella ocasión en que se le cayó la imagen de la Virgen. Lo considero una señal en su contra.
¿Qué le responde usted a Gabriel? Alejandro, con todo gusto y rapidito. Mira, decimos aquí en el norte, y eso me lo enseñó desde mi padre, para tener el hocico grande, requieres tener el rabo corto. Lo único que van a encontrarle a Gilberto Lozano es el espaldarazo que le dio la Virgen de Guadalupe y la silla que se le quebró en un video en vivo. De ahí para el Real, le voy a gritar lo que quiera a la gente porque no tengo cola que me pisen. Ya me revisó el SAT 10 veces, soy una persona exitosísima, tengo mis negocios en Canadá, en Estados Unidos, en México, y yo me jubilé a los 43 años para servir a México. Y ahí está mi declaración patrimonial del año 2000. Pues tendríamos que volver a conversar, seguramente si usted Alejandro lo acepta, por supuesto, más adelante, porque Álvaro, hay temas. Encantadísimo de que me den esta oportunidad, porque dentro de lo que yo reconozco y respeto de parte de ustedes, de ver en López Obrador a un buen presidente, pues hay mucho que platicar y sé que con respeto podemos hablarnos de los hechos y datos para yo decirles que López no lo pondría yo ni de jefe de mantenimiento del metro y a ninguna de sus corcholatas, ¿eh? Yo en la primera entrevista ya los hubiera corrido a todos. Ahorita no hay algo que merezca México. No hay un candidato que merezca México. Ni el Junior de la Madrid, ni el tibio Krill, ni el decadente Jorge Carlos Romero Hicks, y no se digan las corcholatas, el notario fracasado de Adán Augusto López, el peor canciller que hemos tenido en la historia de México, Marcelo Ebrard, que no se entiende más que con las ligas pequeñas, incapaz de tratar con las ligas mayores, la Claudia Sheinbaum, que 2 años, 2 meses para poder arreglar la línea 12 del metro, y ya si quieres agarrarte a Monreal, que acabó con el estado de Zacatecas, y el pelón Velasco, que con 800 millones de robo le dejó a Rutilio Escandón, cuñado de Adán Augusto López Chiapas. Tengo la historia de todos porque eso me dediqué toda mi vida. Los tengo mapeados a todos y yo sí soy capaz de poner a México a ser una potencia mundial. Buenísimo. Pues habrá oportunidad seguramente, ingeniero, de platicar sobre otros asuntos. Hoy, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Álvaro. Alejandro, les agradezco mucho la apertura para escuchar puntos de vista que pueden ser discordantes, pero esa es la democracia, poder hablar con respeto de estas cosas. No que con el Correcto. Saco de pus Javier Lozano no se puede. Broma final. Dios los bendiga. Muchas gracias, ingeniero. A ustedes. Bueno.